Tenemos hoy un montón de noticias en torno al caso Mango. Vamos a hacer un resumen de cada una de ellas. Una de las más importantes es que Jonathan Andic ha dejado la vicepresidencia de esta empresa familiar temporalmente, pero dice que va a centrarse en su defensa. Así hemos visto cómo ha dejado una carta abierta, el puesto en el consejo de administración de la compañía va a quedar vacante y dice que se encuentra ante un relato de presunta culpabilidad que no se corresponde para nada con la realidad de este caso. Así lo ha dicho, ha argumentado que la atención y el foco mediático que exige su defensa y este proceso judicial le impide mantener un alto compromiso y obviamente lo que es su puesto exige unas responsabilidades en la compañía muy altas. Esto es lo que difunde en esta carta. Dice: escribo estas palabras con total sinceridad y humildad desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no se responde con la realidad. Hace unos 17 meses perdí a mi padre en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A este duelo se le ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona. Bueno, prosigue diciendo que se había construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada que generó una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Dice: sé que desmontarlo va a exigir mucho tiempo, mucho esfuerzo y una dedicación intensa. Aparte aclara que se van a demostrar los hechos de forma clara, que se va a demostrar su inocencia y que la verdad se acabará imponiendo. Aparte, habla de que quiere expresar con el corazón que ha querido y quiero profundamente a los míos y de una manera muy especial a mi padre. Asegura que viven juntos muchos momentos felices, entrañables, llenos de cariño, como sucede en tantas familias. También dice que tuvieron momentos complicados y bastante difíciles que superaron con gran esfuerzo, generosidad y ayuda, que el amor, el respeto y el vínculo que siempre han sentido forman parte del ADN de su familia, como saben aquellos que los conocen muy bien. Bueno, las fuentes de Mango lo que han explicado es que el puesto de vicepresidente va a quedar totalmente vacante. Se trata de una retirada provisional, todo para centrarse en su defensa, y de esta manera el consejo de administración de Mango va a quedar compuesto de forma transitoria por 9 personas. Lo preside Tony Ruiz, como todos sabéis, y Isaac Andic había indicado en vida todo esto, un cargo que compaginaba con varios consejeros delegados, y la parte ejecutiva la completan Daniel López, director de expansión de Mango, Margarita Salvans, que es directora financiera, y más personas como por ejemplo Jordi Canals. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero esta carta ha puesto a todos los medios de comunicación en un entredicho total, porque se va a centrar en su defensa y asegura a día de hoy que él es totalmente inocente, no hay ninguna confesión de culpabilidad en torno a él, con lo cual va a ser bastante complicado. Así que ha dimitido de esa vicepresidencia, pero es cierto que él asegura que hay acusaciones infundadas, que no son para nada ciertas y que se ha vulnerado su presunción de inocencia en torno a los medios de comunicación. Veremos finalmente cómo queda todo esto, pero es una persona que bueno, sabemos que tiene bastante poder, y si realmente es falso todo lo que le están imputando, pues que se sepa que realmente él no tenía nada que ver con la muerte de su padre. De momento es cierto que hay algunos indicios bastante extraños, pero veremos qué es lo que argumenta su defensa, qué es lo que argumentan los detectives que él mismo ha contratado para desmontar todo este auto judicial, ¿no? Lo que aseguran ahora por parte de este grupo que le va a ayudar en torno a su defensa, dicen que los testigos del camino van a ser clave. Así lo han remarcado en torno a estos informes que están preparando por parte de la defensa y que van a cuestionar la investigación de los Mossos y este auto judicial, y que tienen un perito que va a intentar demostrar la caída accidental. Y bueno, ya ha habido las primeras partes de estos informes ya se han constatado, y ya ha habido los primeros movimientos en los medios de comunicación.
El primer titular, vamos a contarlo por aquí. Dicen que el fundador de Mango, Isaac Andic, sufrió una caída 3 meses antes de su muerte en la montaña de Montserrat. Una caída accidental. Un suceso que incluso tienen grabado en vídeo. Entonces esto va a ser una prueba directa en torno a este caso. De si realmente murió accidentalmente esta persona o fue empujado deliberadamente por parte de su hijo, presuntamente, ¿no? Lo que pasa es que ahora tienen un suceso que han filtrado a los medios, la defensa de Jonathan Andic, que aseguran que su padre fue captado por una cámara de seguridad y que todo esto está en poder de las autoridades ya, en donde su padre pues tiene una caída accidental. Volvemos a esta tesis de accidente, ¿no? En torno al trabajo realizado por los investigadores que llevaba a la jueza a apreciar unos indicios en contra de esta teoría, ¿no? De una participación activa y premeditada, según la jueza, por parte de su hijo en la muerte de su padre, acusándolo así de presunto homicidio. Lo que pasa es que ahora lo que tienen la defensa insiste en la anterior tesis, la que había en el primer instante de este caso y con el cual se había cerrado de lleno, que tienen una grabación en vídeo sobre una caída de Isaac que sufrió 3 meses antes de su muerte. Todo esto en la sede de la Mutua en Barcelona, algo que van a tratar de utilizar para argumentar que esta persona septagenaria, creo que se dice así, o septuagenario, habría caído 3 meses antes, a lo mejor tuvo más caídas, dicho de mala manera. Y seguimos muy pendientes del caso del heredero. Bueno, va a decir que su estabilidad pues no era la más adecuada, pues entonces ¿qué tenemos que decir? Que su hijo no sabía cuál era el estado de su padre y lo puso a caminar por un sendero por el cual él no debería haber ido, porque meses antes de su muerte ya se estaba cayendo en la Mutua y en otros lugares. O sea, entonces ¿de qué vamos a acusar al hijo? ¿De ser un mal hijo? ¿De ser un presunto asesino? O sea, ¿cuál es la idea en torno a esta grabación de vídeo, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo alguna de estas acusaciones, pero obviamente este vídeo no sé si se va a filtrar o no. Lo que sí se ha filtrado es el auto de la jueza en torno a contradicciones gravísimas y que Jonathan Andic fue 3 días antes, o sea, los días 7, 8 y 10 de diciembre a hacer ese recorrido casi idéntico. Y si él sabía que su padre no estaba en un estado quizás tan aceptable como parece que su defensa quiere argumentar porque se caía, ¿no? En algunos sitios. Entonces, ¿por qué lo lleva a hacer esta ruta, ¿no? ¿Por qué planifica y va tantos días antes? Van a tener que explicar su defensa esta presunta planificación que la jueza dice que es de manera deliberada y que presuntamente su propio hijo lo hizo, y no se sostiene la teoría de ese resbalón accidental como causa de la muerte, y que aparte incluso la propia autopsia apunta a que el tipo de lesiones sufridas por el empresario y dueño de Mango no eran compatibles con ningún tipo de resbalón o ninguna caída hacia adelante como se había planteado. Bueno, vamos a ver aquí este vídeo que colocan en torno a la noticia y el lugar en donde cae Isaac Andic, que la verdad que no sé si tenéis vértigo, hasta da vértigo, ¿no? Caminar por ahí. La verdad que mucha gente creo que no sería capaz de caminar por este sitio, ¿no? Una excursión junto a su hijo, Jonathan, por Montserrat. ¿Sí? La ruta elegida fue el camino de las Coves de Salnitre, un recorrido habitual que atraviesa una de las paredes del macizo y que realizan muchas personas. Según la información de la investigación, el recorrido solo tiene un punto especialmente expuesto: un paso estrecho, sin valla, junto a una pendiente que conduce a una caída de más de 100 metros. Bueno, aquí vemos con dron el tema de esta caída justo en ese punto, que es tremenda, ¿eh? Fue en ese lugar donde ocurrió la caída de Isaac Andic. Durante la investigación, los Mossos detectaron contradicciones en las declaraciones de Jonathan sobre el... Bueno, aquí estamos viendo cómo es ese sendero, justo en amarillo, ¿no? Los puntos que habrían recorrido. Lo ocurrido ese día. Entre las comprobaciones realizadas, analizaron el teléfono de la víctima y concluyeron que Isaac no podía estar haciendo fotografías en el momento de la caída,
ya que el dispositivo fue encontrado dentro de su bolsillo. Bueno, y evidentemente se tendría que ver algún tipo de foto o algún mensaje que él había enviado en ese momento, ¿no? Después de 14 meses de investigación, los Mossos decidieron detener a Jonathan por la muerte de su padre. La investigación continúa abierta y la defensa sostiene que intentará demostrar que las conclusiones policiales son incorrectas. Bueno, pues esto es lo que van a intentar, evidentemente, como os estaba diciendo, pero los Mossos de Escuadra lo que desconfiaron totalmente es el por qué Jonathan tuvo tantas contradicciones y por qué mantuvo que no vio la caída de su padre, ¿no? La policía corrobora que podría ser que iba a ir un poco por delante de Isaac Andic o junto a él en torno a sus declaraciones, evidentemente, pero que esto no era verosímil porque que no viera con claridad cómo cayó el fundador de Mango, esto es algo bastante extraño y era un paso en torno al cual incidir en estas declaraciones del hijo del dueño de Mango, ¿no? Él dijo que mientras caminaba escuchaba ese ruido de piedras cayendo, que se giraba y veía como un cuerpo estaba rodando entre los matorrales. Y ese mismo era su padre, que él no vio absolutamente nada más. Algo bastante extraño justo en ese punto, ¿no? Luego el tema de las llamadas, pero sí que lo que queríamos incidir en el día de hoy era en esa noticia, en que la defensa va a plantear esto, en que Isaac Andic sufrió una caída 3 meses antes de su muerte y que no fue en la montaña, o sea que esa caída fue en la sede de la Mutua, ¿no? Aseguran una caída previa que van a argumentar, que todo esto se va a estudiar, pero que tienen en su poder todos estos vídeos, ¿no? De hecho, lo que sabemos es que la defensa tiene hasta el miércoles para recurrir el auto de prisión, entonces veremos qué es lo que se aporta en estos últimos días, porque realmente puede ser bastante relevante para tratar de entender, según ellos, lo que ocurrió en ese tramo de Collbató, que en un principio decían que no tenía ningún peligro y que a día de hoy estudian que estas cámaras de seguridad de otro lugar de 3 meses antes, que no sé quién podría llegar a haber filtrado esto o de dónde podría haber salido, o si es por parte de su familia o algo así, pero realmente estos son algunos de los primeros detalles de recurso en contra del auto de la jueza, ¿no? El plazo está este miércoles, van a tratar de desmontar uno a uno los más de 7 indicios que hay y que enumera la magistrada, como por ejemplo una posible contaminación de la escena de los hechos, donde está la huella deliberada, y que los Mossos de Escuadra se basan en estos informes. Tenemos más informaciones de la defensa, vamos a verlo todo en televisión y ahora argumentamos los puntos que nos parecen que pueden ser importantes y otros que quizás Tenemos no. que contarles las novedades sobre Jonathan Andic, porque podría quedarse sin herencia si se demuestra que mató a su padre. Bueno, podría no, es lo pertinente. ¿Cómo va a cobrar una herencia si es el asesino, verdad? El caso es que el hijo del fundador de Mango se concentra ahora en preparar su defensa, tal y como nos dijo Maika la semana pasada. Él argumenta que hubo fallos en la cadena de custodia y se refugia en el judaísmo, que es la religión de su padre. La herencia del fundador de Mango sería el móvil del crimen, pero también lo que Jonathan podría perder para siempre. Jonathan Andic sin herencia en caso de condena. Si la justicia le declara culpable, este podría perder automáticamente todo. Hablamos de una fortuna valorada en cerca de 8.000 millones de euros. Y habría más, la ley también le obligaría a devolver beneficios, dividendos y rendimientos obtenidos desde que aceptó la herencia hace unos meses. Pero entonces, ¿quién recibiría esa parte? La heredera sería la hija de Jonathan, un bebé de apenas 1 año. Y hasta que alcanzase la mayoría de edad, la gestión quedaría en manos de su madre, Paula Nata. Bueno, realmente vemos que justo la motivación del hecho, si es que fuese así como dice la jueza, en torno al dinero, a esa herencia en vida, le saldría justo al revés, ¿no?, de lo que habría pedido este señor, o lo que quería según su motivación criminal, presunta motivación criminal. Estaremos hablando de que le habría salido todo mal, ¿no? Porque al final terminaría con su padre, supuestamente. Lo habrían pillado por esto, e incluso toda esa herencia de la cual se hablaba que él querría, pues ni siquiera la recibiría y tendría que casi pagar, ¿no?, entre comillas.
Uno de los pilares de su defensa acaba de tambalearse. El móvil que Jonathan Andic dijo haber perdido en Quito nunca dio señal en Ecuador. La policía de Ecuador niega que Andic denunciara el supuesto robo de su teléfono móvil en Quito, como él aseguró. Una pieza clave, porque era el teléfono que utilizó el día en que murió su padre. Según la investigación, Jonathan cambió ese dispositivo tras ese viaje express a Ecuador, y los investigadores creen que ese teléfono podría contener información relevante de lo que ocurrió ese 14 de diciembre de 2024. Mientras tanto, aumentan las dudas sobre la investigación policial. Fuentes cercanas al acusado cuestionan la cadena de custodia y denuncian irregularidades en la inspección de Montserrat. Jonathan, por el momento, permanece refugiado en su entorno más íntimo. Está fuerte y cabreado. Busca consuelo en la religión que profesaba su padre, el judaísmo. De hecho, su mujer Paula se ha convertido y hasta se ha cambiado el nombre por otro hebreo. Se han casado en una ceremonia religiosa a la que apenas acudieron una decena de personas. Vive centrado en su mujer y su hijo, mientras el caso entra en una nueva dimensión. ¿Es el móvil perdido la gran grieta del caso Andic? Bueno, grietas en realidad hay muchas, pero vamos por partes. El tema de la herencia, lo hemos visto en varias ocasiones, ¿verdad, Vanessa? Efectivamente, un asesino no puede ser el beneficiario de su víctima, de ningún modo. Lo que pasa es que a veces pasa mucho tiempo hasta que devuelven ese dinero. Pasa mucho tiempo y a veces efectivamente puede pasar a otro familiar que sí tiene relación con el luego condenado por asesinato, con lo cual al final la herencia, el dinero repercute en la persona a la que has desheredado. Pasó con Andreu Coll, no sé si os acordáis de un joven de 18 años en Mallorca que asesinó a su padre imitando un videojuego, fue un crimen muy mediático, muy conocido. Han tardado 10 años en desheredarlo, a pesar de que la sentencia, la condena es en firme, o sea que no hay ninguna duda, no hay más recorrido judicial y sin embargo hasta hace apenas unos meses no le han desheredado y es un crimen de 2013. Pero hasta que te desheredan, ¿tú puedes tener acceso al dinero o está, digamos, confiscado en un limbo? No, cuando estás investigado obviamente por el asesinato de tu padre, en este caso era igual que en el caso de Mango, no puedes acceder a ese dinero. Ese dinero queda de alguna manera consignado, o sea, judicialmente, hasta que la justicia decida a quién tiene que ir a parar, ¿no? Ese patrimonio, no solo el dinero, sino todo el patrimonio. Pero fíjate que esto me recuerda muchísimo al caso de Lorca, del que tanto se ha hablado ahora, porque se supone que los que delataron a Lorca y uno de los que estuvo en el pelotón de fusilamiento era gente de su familia. Y la familia se benefició de todo el dinero que luego se hizo de los derechos de Lorca. Entonces, en principio, él no, pero sí, su siempre familia hay trucos, sí, siempre hay ¿no? trampas y al final el que hace la ley hace la Hombre, trampa. pensar que aquí hay truco cuando es su hija, que es un bebé. Sí. No, la legítima heredera, yo no sé, me parece rizar mucho el rizo. Es verdad que su mujer se queda embarazada al mes. Pero su mujer será la que gestiona. Bueno, en torno a todo esto de la herencia, que es otro de los puntos clave de la presunta motivación del hecho, tenemos también, bueno, obviamente que hablar hoy de las decisiones de Jonathan Andic, del hijo mayor de Isaac, que justo aquel día iba andando con él, tiene esta retirada temporal de sus funciones en Mango, va a preparar su defensa a fondo y denuncia, bueno, no sé si decir bulos, pero denuncia que los medios, bueno, los medios nada, o sea, los medios hablan del auto de la jueza, o sea, la jueza tendría un relato o los mozos que no serían reales por culpa de él mismo, porque tiene unas contradicciones bastante raras en el hecho, y de esas pequeñas contradicciones que se había apuntado en su momento empiezan a investigar hasta que sacan un cúmulo de indicios muy importante. O sea, realmente creo que si él no es culpable, realmente tiene bastante culpa de que piensen, o que muchos pensemos, que pueda llegar a serlo, ojo. Pero bueno, con las informaciones que había en su momento decían que él ya no ocupaba cargos ejecutivos desde finales de 2024. Mantenía un puesto destacado en el Consejo de Administración de Mango, pero realmente tomó esta decisión de apartarse temporalmente de la vicepresidencia. Es de manera temporal. Creen que su defensa legal va a llegar a buen puerto y que luego, evidentemente, después de que se difundieran estas imágenes suyas entrando esposado a los juzgados de Martorell, que está en el marco de la investigación por la muerte de su padre, que muchos lo están acusando de presunto homicidio, ahora remitió una carta a la agencia EFE, su defensa legal, supongo, de parte de su puño y letra, esperemos,
en donde explica esta decisión, que tiene un dolor total, una impotencia total, una frustración ante el encontrarse en este relato por parte de la jueza y los medios de comunicación, y que dice que hace ya 17 meses que perdió a su padre y que esto fue muy doloroso para su familia y para su entorno más cercano. Y obviamente la acusación a él mismo, que le está haciendo mucho daño, que es un relato público con una versión muy parcial y tergiversada del hecho, y que su defensa va a ser bastante complicada y por eso se tiene que apartar. Y a día de hoy sabemos que había una relación familiar, él dice que bastante buena, con algunas pequeñas desavenencias y demás, momentos difíciles, asegura, pero que lo quería muchísimo a su padre, ¿no? Bueno, veremos si esto no lo termina también por contradecir, en base a los informes que tiene la jueza, los mensajes que ya tienen en los informes, ¿no? Porque realmente en este mensaje está convencido de que se van a demostrar de forma clara los hechos, su inocencia, su verdad, y esta retirada temporal, pues la verdad que hay un futuro incierto, ¿no? En torno a esta empresa multimillonaria española. El dinero de esa niña hasta que sea mayor. Es verdad que es llamativo, es llamativo. Y luego esto que estábamos explicando, que al parecer van a tratar de alegar fallos en la cadena de custodia. Claro, esto es muy típico de los abogados defensores. Lo que ocurre es que si tú sabes que eres inocente, no sé, no buscas desde el primer momento decir, oye, hay fallos en la cadena de custodia, vamos a invalidar esta prueba. No, oiga, yo es que soy inocente, me están acusando de algo tan grave como el asesinato de mi padre, ¿no? A mí me parece una estrategia legítima, obviamente una estrategia de defensa legítima, pero cuando tienes que acudir a buscar errores de forma, por así decirlo, y no entrar en el contenido, es que te estás viendo, aunque no se vaya a reconocer nunca, te estás viendo entre la espada y la pared. O sea, si tú tienes que acudir a defectos de forma, que la cadena de custodia, que esto no se ha hecho suficientemente bien, en lugar de atacar al contenido, a los indicios uno detrás del otro que dan en el auto de forma bastante contundente. Y a mí hay una cosa, Patricia, que creo que no se le ha dado la suficiente importancia, obviamente siempre presunción de inocencia ante todo, pero el tema del teléfono, más allá de que él hiciera un viaje improvisado a Ecuador, ¿no? A Quito. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Quito, pues, te vas un día y vuelves a los 2 días. Está lloviendo y vuelves. Y que allí supuestamente perdiera o le robaran el teléfono y no interpusiera denuncia. A mí hay una cosa que me llama especialmente la atención. Si a mí me roban el teléfono móvil, por supuesto voy a denunciarlo, sea en Ecuador o sea cuando llego aquí a mi país, a España, pero todos tenemos, y mucho más un empresario de estas, en fin, tan importante como Andic, todos tenemos en la nube toda la información de ese teléfono. De hecho, él, cuando en una de sus declaraciones ante los Mossos, él dice que por razones de seguridad tiene especial cuidado con todo lo que vierte y lo que guarda en el contenido de sus terminales de sus teléfonos móviles. Es más, Vanessa, hoy publica Maica Navarro que ese teléfono móvil nunca llegó a salir de España. Claro. Es decir, el viaje se produjo, él dice que allí él extravía el teléfono, posiblemente se lo roban, no hay una denuncia, pero es que el teléfono nunca llegó a volar con él a Quito. Con lo cual es verdad, no lo Oye, qué cosa más rara esto. Entonces, ¿dónde pierde este teléfono? O sea, él dice que lo pierde en Ecuador, o sea, en la capital, que sería Quito, pero realmente el teléfono no viaja con él. O sea, él no va con ese teléfono el cual tendría los supuestos datos en torno a la muerte de su padre. El teléfono que llevaba aquel día, sino que lo deja y él viaja luego, lo pierde en España, pero dice que lo pierde en Ecuador. O sea, es eso lo que se está diciendo, ¿no? O sea, me parece tremendo esto, ¿no? ¿Esto estará en los informes esto? Me llama muchísimo la atención. O sea, llegaría hasta ahí en torno al tema del teléfono móvil. Claro, porque realmente hacer un borrado de datos de ese teléfono móvil sería también una prueba directa en torno a, o sea, en su contra, ¿no? Pero claro, esto ya son sospechas muy grandes, ¿no? Muy elevadas. O sea, un teléfono móvil, no sé, esconderlo, ¿no? Para que la policía te investigue otro que no era justo el que tú llevabas aquel día, y luego decir que tuviste un viaje a Quito y no denunciar que te roban el móvil, que bueno, mucha gente no denunciaría. Y bueno, siendo una persona multimillonaria, pues pensamos, siendo totalmente sinceros, ¿no? O sea, vas a denunciar
que te han robado un móvil de 1.000 euros, ¿no? O sea, a las horas te compras otro. Esto, vamos, valga que a mí yo sí pondría la denuncia, ¿eh? Pero siendo Jonathan Andic, pues evidentemente que no la va a poner, porque se compra otro y no le cuesta ningún trabajo, ¿no? A cualquier persona como nosotros, pues sería el sueldo de un mes ese teléfono, ¿no? Pero bueno, esto hay que hablarlo así, hay que hablar claro de este tipo de cosas. Pero aún así a mí me llama muchísimo la atención esa información que tiene Maika Navarro, que parece que salió en alguno de los artículos de La Vanguardia, en torno a que nunca se activó ese móvil en Ecuador. Pero puede ser que lo llevase, no sé cómo decirlo, quizás apagado el teléfono, que lo llevase apagado y luego sí que lo perdiese allí. Bueno, lo perdiese o presuntamente lo hiciese perder. O realmente lo hizo perder aquí en España. Es raro eso. Que yo no sé si eso no es una prueba. A mí me parece más que un indicio, lo siento mucho, ¿no? Es muy llamativo. Además, justo cuando él conoce que se le abre el expediente judicial. Exacto. En un momento clave de la investigación. Exacto, justo. Bueno, veremos cómo fluye la investigación. Es verdad que el caso es tan llamativo, ¿verdad? Está todo el mundo como atrapado, hipnotizado con este asunto, porque cada día vamos conociendo un poquito más. Seguro que mañana también habrá más novedades, pero hoy... Bueno, claro que las hubo, fue esta carta que os estaba comentando por aquí. Y de hecho, bueno, tengo por aquí también otro apartado de Julio César Ruiz, de El Español, que quería comentar en torno a estos indicios que acorralan presuntamente a Jonathan Andic. Él dice que no, su defensa dice que absolutamente, o sea que en realidad son versiones infundadas por periodistas y por la propia jueza, que va a demostrar su inocencia según esa carta. Pero aquí el periodista dice que el primogenio del dueño de Mango nació para las luces, las cámaras y la acción, pero no las esperaba de esta forma. Está siendo muy mediático, pero en torno a otra cosa. Con la cabeza baja, las manos esposadas a la espalda, custodiado por varios agentes de los Mossos de Escuadra y entrando a un juzgado de Martorell. La verdad, cómo cambian todas las cosas. Jonathan Andic nació para las luces, las cámaras y la acción, pero no esperaba que esas luces fueran las del juzgado, ni que esas cámaras fueran las que lo grabaran entrando esposado por la muerte de su padre. El primogénito de Isaac Andic fue presentado durante años como el heredero natural de una empresa que no era solo una empresa, sino un apellido. Entró joven en la compañía y ocupó posiciones relevantes, pero fuentes del entorno familiar y empresarial sostienen que Isaac no le veía preparado para mandar él solo sobre Mango. El 14 de diciembre de 2024, Andic padre murió al caer por un desfiladero en Montserrat. Con él iba únicamente Jonathan. Primero se habló de accidente, después los Mossos empezaron a reconstruir otra historia. 3 visitas previas a la zona, contradicciones, una posible huella fabricada y un supuesto móvil económico ligado a la herencia. La jueza ve indicios racionales de homicidio, la defensa lo niega todo. La familia sostiene públicamente que Jonathan es inocente, pero el caso ha instalado una pregunta insoportable: la de si están defendiendo a un hermano inocente o si conviven con la posibilidad más terrible de todas. Bueno, pues estas son las posibilidades, las huellas, los indicios, ese cúmulo del cual hablábamos sin pruebas realmente irrefutables, pero es cierto que hay muchas coincidencias, muchas cosas muy raras, el reunirse allí, ir a ese lugar tantas veces como hemos comentado, y la verdad que es interesante tratar cada uno de estos puntos y ver cómo realmente pudo haber sido esa caída fatal que termina con la muerte de Isaac Andic, el dueño de Mango. Hoy hemos hablado un poco de las pruebas o indicios en contra de que no fuese accidental, y es que la defensa de Jonathan va a aportar unas imágenes que la causa estudiaría en torno a que Isaac habría sufrido una caída 3 meses antes de su muerte. La pregunta es: ¿cómo fue esa caída? ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Realmente tiene algo que ver con la causa? ¿Es una mera casualidad? ¿Indica entonces que si se cayó 3 meses antes por ese sendero no lo pudieron presuntamente empujar? Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos en torno a esa prueba que va a exponer la defensa de Jonathan Andic en las próximas horas.